Vamos a encontrar una expresión para encontrar el vector de curvatura. El vector de curvatura se define como la derivada del vector tangente unitario con respecto a la longitud de arco de la curva. Es decir, aquí tendríamos vector curvatura, sería entonces la derivada del vector tangente unitario respecto a la longitud de arco. Tener en cuenta que t sería el vector tangente unitario, que está definido como t es igual a el vector velocidad dividido la norma magnitud de ese vector velocidad. Es decir, sería el vector velocidad dividido entre la rapidez. Entonces este es vector velocidad y este término sería rapidez o norma magnitud de la velocidad. Pero sabemos que el vector tangente unitario es, entonces escribamos acá, tenemos el vector tangente unitario. Entonces, vector tangente unitario, entonces sería, volvamos a escribir aquí, que sería entonces tangente es vector velocidad dividido rapidez. Ahora definimos otro vector asociado a una curva y es el vector normal unitario. Este sería el vector normal unitario, que sería igual a la derivada del vector tangente unitario dividido entre la norma magnitud del vector tangente unitario. Este término se puede pasar a multiplicar y nos quedaría que t', es decir, la derivada del vector tangente unitario es igual al producto del vector normal unitario por la norma magnitud del vector derivada del vector tangente unitario. Hagamos un gráfico para representar esos dos vectores. Si tuviéramos aquí la curva en el espacio tridimensional, entonces en este punto estaría el vector tangente unitario y el vector normal sería entonces un vector normal o perpendicular a este vector tangente unitario. Entonces aquí tendríamos el vector normal. Es el vector perpendicular al vector tangente unitario. Entonces, como bien saben, este es el eje X, el eje Y, este sería el eje Y, y por aquí tendríamos el eje Z. Entonces, sustituyendo en la expresión d de t de s, encontramos que d de t de s, es decir, el vector, la derivada del vector tangente unitario respecto a la longitud de arco, la podemos escribir como la norma magnitud de la derivada del vector tangente unitario dividido la rapidez multiplicado por el vector normal unitario. Entonces este sería vector normal unitario. Aquí tendríamos que esta sería entonces la rapidez y este sería entonces derivada de t', la norma magnitud de la derivada del vector tangente unitario. De la ecuación anterior se desprende que el vector curvatura es paralelo al vector normal. Entonces, d de t de s es paralelo al vector normal. Por la condición de paralelismo entre dos vectores, se sabe que dos vectores son paralelos si uno es un múltiplo escalar del otro. Entonces, a ese número escalar, entonces digamos acá que
dt sobre ds es paralelo al vector normal. Entonces podríamos decir que el vector de dt de ds es igual a k veces el vector normal. Entonces, este escalar, llamemos a este número escalar, es lo que se llama como la curvatura. Entonces, K, que es la curvatura, vendría a ser entonces el cociente entre la norma magnitud de la derivada del vector tangente unitario dividido entre la rapidez. Entonces, por eso podemos ahora sí definir la curvatura, un parámetro asociado a una curva en el espacio, como el cociente entre la norma de la derivada del vector tangente unitario dividido la rapidez. Entonces esto sería rapidez. Entonces, una forma de encontrar ese parámetro o de determinar qué tanto se aleja la curva con respecto a una recta tangente en un punto determinado de la curva, ese parámetro se llama entonces curvatura y lo podemos obtener hallando entonces la norma de la derivada del tangente unitario dividido entre la rapidez. El radio de la curvatura sería, lo podemos definir como ρ de t y lo definimos como 1 sobre el radio de la curvatura. Esto sería entonces radio de curvatura, y este parámetro que acabamos de encontrar entonces es curvatura. Pues podemos escribir el radio de la curvatura en términos de la curvatura y son parámetros importantes de una curva en el espacio, porque más adelante vamos a estudiar que la aceleración en un movimiento la podemos escribir en términos de estos dos parámetros, de la curvatura y del radio de la curvatura. El vector curvatura siempre es normal a la curva, es decir, tiene la dirección del vector normal unitario. Entonces, en este gráfico podemos apreciar claramente todos los vectores. Entonces, aquí tenemos la curva, una curva, y tendríamos en este punto P1, tendríamos el vector tangente, aquí tendríamos el vector normal, que es igual a 1 sobre la curva por la derivada del vector tangente unitario con respecto a la longitud de la curva. Y observen que el vector normal es paralelo al vector de curvatura. Entonces, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces, son vectores paralelos. Lo importante de estos vectores, la importancia de estos vectores reside en que la aceleración se encuentra en el plano formado entre los vectores tangencial y normal. Entonces podríamos escribir la aceleración y descomponerla en una componente tangencial y en una componente normal. Entonces, en próximos videos encontraremos la descomposición de la aceleración en sus componentes normal y tangencial.